La fábrica de sicarios. En el Medellín de los 80 y 90, la pobreza no era solo una estadística, era un depredador. Si eras joven y vivías en una comuna, tus opciones eran, siendo optimistas, limitadas. O te rompías el lomo por un sueldo miserable, o aparecía un señor con bigote que te ofrecía una solución mágica a todos tus problemas. Pablo Escobar no solo creó un imperio de cocaína, construyó una fábrica de asesinos en serie. El problema era la miseria y la falta de futuro. La solución era una pistola, una moto y un fajo de billetes. Escobar entendió que para un adolescente que nunca había tenido nada, la lealtad se compraba con la promesa de tenerlo todo, aunque fuera por un par de años antes de terminar en una morgue. Convirtió a miles de jóvenes desesperados en su ejército privado, carne de cañón que moría y mataba con una sonrisa, porque por primera vez en sus vidas se sentían importantes, temidos y, sobre todo, alguien en un mundo que siempre los había tratado como a nadie. John Jairo Arias Tascón Pinina, el cerebro letal con voz de niño. Si el cártel de Medellín fuera una empresa, Pinina no sería un simple empleado, sería el director de operaciones, el tipo que se asegura de que todo funcione como un reloj suizo, solo que en lugar de relojes, ensamblaba atentados. El problema de Escobar era que necesitaba a alguien que no solo supiera disparar, sino que pudiera pensar, planificar y organizar la violencia a gran escala, y además, que le fuera más leal que un perro. La solución fue este hombre de apenas 1,54 m y voz de pito, que parecía cualquier cosa menos el sicario más temido de Colombia. Su leyenda empezó con el error que debió costarle la vida, robarle un carro al mismísimo Escobar, pero Pablo, en lugar de matarlo, vio en él un diamante en bruto. Lo contrató y Pinina se convirtió en el arquitecto de los crímenes más sonados, como el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. Era el filtro de Escobar, su mano derecha y su estratega militar, un genio del mal cuya caída en 1990 fue, para muchos, el verdadero principio del fin del patrón. John Jairo Vázquez Popeye, el sicario que se volvió youtuber. En el organigrama del terror, Popeye era el gerente de recursos humanos de la muerte. Su trabajo no era solo matar, sino reclutar, organizar y, sobre todo, contar la historia. El problema para el cártel era mantener la imagen de poder y terror incluso cuando las cosas iban mal. La solución era tener a un portavoz no oficial, un tipo que, con una frialdad escalofriante, pudiera admitir en cámara haber asesinado a 250 personas y coordinado otras 3.000 muertes. Popeye era el sicario mediático. A diferencia de otros que vivían y morían en las sombras, él siempre buscó el foco. Tras salir de la cárcel, no se escondió. Se abrió un canal de YouTube, se autodenominó el general de la mafia y monetizó sus crímenes. Se convirtió en una especie de celebridad macabra, un personaje que ilustra a la perfección la extraña fascinación de la sociedad por el mal. Su vida es un ejemplo bizarro de cómo un asesino de masas puede intentar reciclarse en figura pública, aunque al final el cáncer le cobró la factura que la justicia no pudo. Dandeny Muñoz Mosquera, la Kika, el terrorista, acusado de volar un avión. Había sicarios para ajustar cuentas personales y luego estaban los que jugaban en otra liga, la del terrorismo a gran escala. El problema de Escobar era que el gobierno no lo tomaba en serio. Creían que podían acorralarlo. La solución fue demostrarles que estaba dispuesto a quemar el país entero con tal de no ser extraditado. Para esa tarea, necesitaba gente como la Kika. A él se le atribuye la planificación y ejecución de uno de los actos más viles de la historia de Colombia, el atentado al vuelo 203 de Avianca, que mató a 107 personas inocentes con el objetivo de asesinar a un candidato presidencial que ni siquiera iba en el avión. La Kika representaba la escalada final, el punto en que el narcotráfico dejó de ser un negocio de gángsteres para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. A diferencia de casi todos sus compañeros, él no murió en un tejado de Medellín. Fue capturado y extraditado a Estados Unidos, donde cumple 10 cadenas perpetuas, un recordatorio viviente de que el terror de Escobar traspasó todas las fronteras imaginables. Mario Alberto Castaño Molina El Chopo, el sucesor que heredó el infierno. Cuando Pinina cayó, dejó un vacío de poder gigantesco. El problema para Escobar era encontrar a alguien que pudiera llenar las botas de su mejor estratega militar en medio de una guerra total contra el Estado y el naciente grupo de los Pepes. La solución, o al menos el intento de solución, fue El Chopo. Él asumió el control del aparato militar del cártel, y su mandato se caracterizó por una brutalidad desesperada. Si Pinina era un cirujano del crimen, El Chopo era un carnicero. Su respuesta a la presión fue intensificar la campaña de carros bomba, haciendo de Medellín un campo de batalla urbano donde nadie estaba a salvo. Su liderazgo fue corto, pero increíblemente sangriento. Se convirtió en el objetivo número 1 del bloque de búsqueda después de Escobar, y su muerte en 1993
fue otro clavo en el ataúd del cártel, demostrando que aunque Escobar podía reemplazar a los hombres, no podía reemplazar el genio táctico y la lealtad absoluta de su primer gran general, Pinina. Brancés Muñoz Mosquera. Tyson, la fuerza bruta, entrenada para matar. No todos los sicarios eran estrategas. Algunos eran simplemente armas humanas, pura fuerza de choque. El problema de Escobar era que necesitaba soldados de asalto, tipos que no hicieran preguntas y que fueran capaces de liderar las misiones más violentas sin pestañear. La solución fue Tyson, hermano de la Kika. Brancés Muñoz Mosquera era la encarnación de la violencia sin adornos. Su apodo no era casualidad. Era conocido por su temperamento explosivo y su increíble ferocidad en combate. Él y otros sicarios de élite recibieron entrenamiento de mercenarios extranjeros, aprendiendo tácticas militares y el uso de explosivos, lo que los convirtió en una fuerza de combate urbana mucho más sofisticada que una simple pandilla de matones. Tyson era el ariete que rompía las puertas, el que iba al frente en los enfrentamientos más duros. Su muerte en una operación policial fue celebrada como una victoria clave, porque eliminarlo a él era como quitarle al cártel su tanque de guerra personal. Carlos Mario Alzate Urquijo El Arete, el especialista en bombas que se cansó de la guerra. La guerra de Escobar contra el Estado se peleó con balas, pero se ganó el titular de los periódicos con explosivos. El problema era cómo infundir un nivel de miedo que paralizara al gobierno y a la sociedad. La solución fue el terror indiscriminado de los carros bomba, y para eso se necesitaba un experto. Ese era El Arete. Se le considera el cerebro detrás de algunos de los atentados más devastadores, incluyendo la bomba que destruyó el edificio del DAS en Bogotá. Un ataque directo al corazón de la inteligencia colombiana que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. El Arete era el ingeniero del pánico, el hombre que convertía vehículos comunes en armas de destrucción masiva. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros más fanáticos, El Arete tuvo un punto de quiebre. Agobiado por la persecución y la espiral de violencia sin fin, terminó entregándose a las autoridades, convirtiéndose en uno de los pocos miembros de la cúpula militar de Escobar que eligió una celda en lugar de una tumba. Jorge Pavón, el negro Pavón, el amigo fiel en un mundo de traidores. En un negocio donde la traición es la moneda de cambio más común, encontrar lealtad genuina es como encontrar una aguja en un pajar. El problema no era solo de negocios, sino de confianza personal. Escobar necesitaba gente que no solo trabajara para él, sino que creyera en él. El negro Pavón era uno de esos hombres, pero su historia ilustra mejor la lealtad entre los propios sicarios. Su amistad con Pinina era legendaria. De hecho, uno de los detonantes de la sangrienta guerra entre el cártel de Medellín y el cártel de Cali fue un intento de asesinato contra él. Cuando Pinina se enteró, fue directamente a Escobar a exigir venganza, y el patrón, que valoraba la lealtad de sus hombres por encima de todo, respaldó la petición. Este episodio demuestra que, en medio de la barbarie, existían códigos de honor retorcidos y relaciones personales que podían mover los hilos de una guerra que costaría miles de vidas. El negro Pavón no era el más famoso, pero era una pieza clave en el engranaje social que mantenía unido al grupo. Los soldados desechables del patrón, el Chili, el Pájaro y cientos más. Un ejército no se compone solo de generales, de hecho, su fuerza reside en la infantería. El problema de Escobar era que para controlar una ciudad y librar una guerra, necesitaba un suministro interminable de soldados rasos. La solución la encontró en las comunas, donde reclutó a cientos, sino miles, de jóvenes anónimos a los que la cultura popular bautizó con arquetipos como el Chili. Estos no eran los grandes estrategas, ni los terroristas internacionales. Eran los chicos de la moto, los que apretaban el gatillo por un par de millones de pesos, los que morían en enfrentamientos con la policía o con bandas rivales sin que su nombre apareciera en los periódicos. Eran el combustible que alimentaba la máquina de guerra de Escobar. Por cada Pinina o Popeye, había 100 chilis, cuya vida útil era de unos pocos años. Su historia es quizás la más trágica, porque representaban la materia prima del conflicto, jóvenes sin futuro que encontraron en la muerte un modo de vida, el desmantelamiento de una máquina de muerte. La guerra contra el cártel no se ganó capturando a un solo hombre. El problema para el Estado era que el poder de Escobar no residía solo en él, sino en su temible estructura militar. La solución fue una estrategia de desgaste, cazar y eliminar a sus sicarios uno por uno. La creación del bloque de búsqueda y la aparición de sus enemigos acérrimos, los Pepes, desató una cacería humana sin precedentes. Cada vez que caía un lugarteniente, Pinina, el Chopo, Tyson, era como si le amputaran un brazo a Escobar. Se quedaba sin sus planificadores, sin sus ejecutores, sin sus hombres de confianza. La caída de su ejército privado lo dejó aislado, vulnerable y cada vez más paranoico. La muerte de sus sicarios más leales fue la crónica de su propia muerte anunciada, demostrando que un rey, por muy poderoso que sea,
no es nada sin sus soldados. Al final, el imperio que construyó a base de plomo se derrumbó de la misma manera, bala a bala. Si tuvieras que elegir entre la lealtad a un jefe que te dio todo y tu propia supervivencia en una guerra perdida, ¿qué camino tomarías? Y mientras piensas en esa encrucijada, tienes que ver este otro video sobre todos los errores que mataron a Pablo Escobar, porque la caída de estos sicarios fue solo el principio del fin.